¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su Escuela Sabática Central. Estamos contentos de poder compartir una nueva semana con ustedes, una nueva lección, una lección muy, pero muy bonita. Así que les recordamos, como siempre, poder compartir, comentar y suscribirse, activar la campana. Comparta de todo esto, este enlace en sus diferentes grupos para que de esta manera nos permita llegar a muchas más personas. David, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios, Leonel. Aquí estamos una vez más con alegría, con emoción para tratar un tema bonito de la Biblia, un tema también interesante, con mucha profundidad, acerca de los dones espirituales. Así que vamos a ver, pensemos, todos tenemos dones. De hecho, no hay nadie en este mundo que no tenga un don, pero Dios sí promete darnos dones importantes que sirven para el avance de su obra, el avance del Evangelio. Así Vamos a orar, Leo. Muy bien, vamos a orar. Oremos. Padre bueno que moras en los cielos, Señor, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder llevar tu palabra, ser instrumento en tus manos. Señor, acompáñanos y de manera especial pedimos una bendición sobre nuestros amigos, familiares y las personas que nos están viendo en estos momentos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, lección número 6 tiene por título Dones espirituales. El texto clave, David. El texto clave está en 1 Corintios 14:1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Que es una afirmación un poco interesante, ¿no? Dice, en primer lugar, sigamos el amor. Procuremos tener los dones espirituales, pero sobre todo la profecía, lo que profeticéis. Interesante porque el amor está involucrado, ya después estudiaremos, involucrado en los dones espirituales y tenemos que perseguirlos. Pero sobre todo un acápite importante a la profecía. Así que la primera parte, ¿qué dice mi amigo Leo? Sí, antes de poder entrar a la primera parte, me gustaría mucho enfatizar algo, puntualizar. Mira, hay dos connotaciones, talentos y dones. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? Sí, me tomé el atrevimiento de poder googlear, sí, correcto, y poder tener en cuenta esto. Los talentos dice aquí que son las capacidades o habilidades naturales que una persona posee o desarrolla, como por cantar, ejemplo, ensayar, enseñar, administrar, escribir, por ejemplo, los mecánicos, bueno, en fin. Todo eso, ¿no? Y usted lo puede tener también como respaldo en Santiago 1:17. Sin embargo, los dones espirituales, netamente, son capacidades especiales otorgadas por el Espíritu Santo a los creyentes para servir y edificar a la iglesia. No se reciben por esfuerzo humano, sino por la voluntad del Espíritu. En pocas palabras, los talentos son habilidades naturales que Dios concede para la vida. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo lo da como Él quiere. Como Él quiere. Y lo da para el avance del Evangelio. O sea, tienen un propósito específico. No es el propósito para vanagloriarme yo, para que yo sea más bonito, para tener más dinero, No, es específicamente para el avance del Evangelio. Así es, muy buena aclaración. Muy bien, la primera parte tiene que ver con los dones espirituales, y en este caso, ¿cuál es el principal? Basado en lo que dice 1 Corintios 12:3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, o en otras versiones puede decir, nadie maldice a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el principal don espiritual según este texto? Bueno, basado en la lección que nos daba esta semana, Pablo enfatiza algo importante, ¿no? En 1 Corintios 12:3, que acabamos de leer, que el apóstol señala que el primer don del Espíritu es la confesión audaz de que Jesús es el Señor. O sea, a través de la fe y tu convicción, tú señalas y puedes evidenciar de que Jesús es el Señor. Algo que en ese tiempo estaba penado, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es que tenemos que ponernos en el contexto histórico. Los judíos estaban subyugados por el yugo romano y cualquiera que se hacía como Dios, o sea, se proclamaba como Dios, era mal visto, ¿no? Era anatema. Y también cualquiera que quería ser un líder político estaba subyugado por la cuestión romana, entonces iba a tener problemas. Entonces era un terrible problema predicar, decir que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Y hoy mismo el principal de los dones espirituales es aceptar, declarar, predicar que Jesucristo es Dios.
Esto tiene que quedarnos claro. Jesús es Dios. Así lo dice su palabra. Así tenemos que predicarlo. Tenemos que elevar siempre a Jesucristo como una de las personas de la deidad, como de la Trinidad. Pero es Dios. Realmente Jesús es Dios. Sí, yo creo que eso se ve respaldado por el hecho de la fe. Y recordemos que la fe es un don de Dios, pues, ¿no? Es un don de Dios. Entonces, mediante la fe declaramos y enfatizamos, como dije hace un momento y como lo dijo David, que Jesús es Dios y es el Señor, obviamente, de nuestras vidas. Muy bien. Dice, ¿qué significa unidad en la diversidad? Esto lo hemos estudiado un montón de veces, pero ahora lo vamos a estudiar en el contexto de los dones espirituales. 1 Corintios 12, 4, 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Wow, ¿qué significa esto, Leonel? ¿Cómo lograste comprender tú cómo es esto de estar unidos a pesar de ser diversos? Bueno, mira, en todos los ámbitos de la vida, de hecho, me gustaría mucho enfatizar que lo que nosotros podemos hablar aquí es muy amplio. Nosotros aquí a lo mucho estamos a máximo 25 minutos conversando, haciendo este podcast, pero la lección da para poder hacer mucho más amplio, ¿no? Pero teniendo en cuenta Unidad en la diversidad. claro, esta temática de la unidad en la diversidad, esto se aplica para toda la vida, ¿no? Veámoslo desde el punto de vista laboral, ¿no? En una empresa es un solo cuerpo, es una sola corporación, una sola empresa, como ya lo dije. Hay diferentes miembros. Pero hay diferentes ocupaciones y diferentes personas que hacen diferentes cosas, pero tienen un mismo objetivo, ¿no? Correcto, un mismo propósito. De la misma manera, pues, esto aplica también para su hogar, ¿no? Un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol. Aplica para todo, el ¿no? cuerpo humano, Pablo, ya lo vamos a estudiar después. Así es. Pero hay muchas analogías que se puede hacer. Lo interesante aquí es que saber que cada uno de nosotros tiene diferente don. ¿Qué hace una sola persona teniendo el mismo don en una iglesia? Todos los mismos, todos cantan. Claro, y cabe indicar que unidad en la diversidad, la temática, ya nos estábamos desviando un poco de esas dos cositas, todas las personas dentro de todos los campos, como ya lo dijimos hace un momento, son diferentes, ¿no? Son diferentes, pero tienen un mismo propósito o un mismo objetivo. Todos hacen algo diferente, pero de una u otra forma están compuestos por personas que tienen un pensamiento distinto a la otra, ¿no? Ahí se ve el hecho de la diversidad, pero a pesar de estar con diferentes pensamientos o qué sé yo, el propósito es que se mantengan unidos, ¿no? El propósito es el mismo. Y ese es el objetivo que la predicación Pablo enfatiza. en este caso, en el contexto de los dones espirituales, es la predicación del evangelio a todo el mundo para que Cristo venga. Ese es el objetivo de todos. Pero para eso Leonel predica, para eso Leonela canta, para eso David es maestro de ceremonias, para eso hay alguien que está en la puerta recibiendo bien y saludando bien. Entonces todos trabajamos de diferentes formas, pero con un mismo objetivo, la predicación del evangelio. 1 Corintios 12, 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. La analogía del cuerpo humano que hace Pablo es perfecta. No, ¿qué hace un cuerpo humano teniendo todo manos? No. Todo ojos. Todo ojos, todo lengua, todo oído. O sea, no es. Son muchos órganos, muchos miembros, pero con un mismo propósito. Fácil de entender. Así, yo creo que ahí no hay muchas vueltas, no hay cómo perderse, es una parte que se entiende mucho, es una lección, por eso decíamos, muy bonita, ¿no? Y fácil de comprender. La siguiente parte tiene que ver con el papel del amor con respecto a los dones espirituales. Esto de aquí es bastante interesante porque usted puede tener, ya lo vamos a ver, ¿no? Usted puede tener todo lo que sea, puede tener, y hablamos al principio de talentos y dones, ¿no? Pero puede tener un talento específico, un don específico, netamente espiritual, dado por el Espíritu, pero si no contiene algo importante y especial, de nada le sirve. Ya vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el texto bíblico, por favor, David. 1 Corintios 13, el 1 al 3 dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si se entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13, el 1 al 3. Yo entiendo una cosa aquí, David y queridos amigos, que
el Espíritu Santo da los dones, ¿no? Pero o sea, se entiende aquí que es posible que el Espíritu Santo te haya dado un don, ¿no? Pero como dice aquí, ¿no? Si no tengo amor, o sea, a donde quiero llegar es que alguien puede tener un don que haya sido dado, otorgado por el Espíritu Santo, pero que no tiene amor. No sé si me explico Ya, claro, mi. yo te entiendo claramente. Ahora te hago una pregunta. ¿El amor es un don? Es un don, es un don, Ahí está. es un don. ¿Tú crees? El amor el amor es un don. Yo creo que el amor es un don, ¿no? Yo creo que el amor El, am- el- es más, ahí es un fruto del el Espíritu, ¿no? fruto. Es un fruto del No es lo Espíritu, ¿no? mismo. Es un No es fruto lo del mismo. El Espíritu. fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu el fruto es el amor. Ahora, la escuela sabática decía que el amor no es un don, es el medio por el cual se canalizan todos los dones espirituales con un mismo objetivo. Por eso es importantísimo saber que cualquier persona puede tener cierto talento, cierto, incluso don, como tú acabas de decir. Claro, participemos netamente de don. Como Es tú posible que acabas de tengas decir, el don, don. pero Vamos a poner un don, el don de lenguas. Alguien tiene el don de lenguas, pero ese don de lenguas lo aleja mucho de Cristo. Es orgulloso, es petulante, es fanfarrón, no quiere nada con el prójimo, no quiere relacionarse con Jesús. Por lo tanto, no tiene a Jesús. Ahí es clave. Si no tiene a Jesús, porque quién es amor? ¿Cuál es la definición de Dios? Dios es amor. Entonces, si yo no tengo a Dios, por lo tanto, no tengo amor, por lo tanto, ese don espiritual no me sirve para nada. Y yo te digo algo, Leonel, incluso el amor es más importante que la fe. Es más importante que la fe sí es un don. Imagínate, la fe es un don. El don de lenguas es un don. ¿Cómo sería en nuestra época el don? Ya vamos a hablar de lenguas, pero ¿cómo te imaginas el don de lenguas hoy? mira, hoy en día, para adelantar un poco, tiene que ver yo creo que con la capacidad de poder, yo creo que una persona que pueda aprender rápidamente Así es. algún idioma, pues, ¿no? Totalmente de acuerdo. Algún idioma, ¿no? Tú Pero has bueno, subrayado algo aquí, antes de seguir con eso, que sí, ya mismo vamos a hablar. claro. Ahí dice, el amor no es un don entre muchos. Mira, ¿viste? Claro, por eso yo decía que el amor era un don, ¿no? Sí, Aparte sí. de ser un fruto, ¿no? El amor no es un don entre muchos, es el medio a través del cual todos los dones alcanzan su propósito. Entonces, bueno, Así es. en resumidas cuentas, hablemos del tema espiritual eclesiástico. ¿Puede Claro. una persona estar dentro de la iglesia, estar con un don recibido del Espíritu, pero aún así no tener amor, ¿no? Porque no Entonces, tiene a quién. Porque no tiene a Cristo. Uno puede coger 1 Corintios 13 y donde dice la palabra amor puede poner la palabra Jesús. Y si usted no tiene a Jesús en su vida, entonces no tiene amor, por lo tanto no canaliza bien el don que Dios le dio, el don que el Espíritu le dio. Sí, me gusta mucho, antes de ya pasar Sí, a la siguiente parte, esta sección en el versículo 2 dice, y si no tuviera y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, o sea, así es. imagínate, incluso a través de la fe, porque la fe mueve montañas, ¿no? Basado en un texto bíblico, ¿no? Si tuviera la fe de tal manera que pudiera incluso trasladar los montes, pero no tengo amor, nada soy. O sea, hasta cierto punto es un poco preocupante para mí un Sí, poco sí. preocupante este tema, ¿no? Angustiante. Porque puedes tener un don espiritual, pero si no tienes lo básico y lo esencial en tu corazón, que es el amor, no sirve absolutamente de nada. Vamos a la Y siguiente. si yo no tengo a Cristo, que es lo mismo, Correcto. no sirve de nada. Muy bien. Muy bien. El don de lenguas es un don espiritual. 1 Corintios 14, 5 y el 3. El 5 dice, yo desearía que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña pide en oración para poder interpretarla. Ahora, este era un don bastante polémico en la época de la iglesia primitiva, ¿no? Se creía que si tú no tenías el don de lengua no eras cristiano. No eras Se lo recibido. priorizaba hasta cierto punto de creer que recibías el Espíritu cuando ya aparentemente hayas tenido el don de lenguas. Eso es lo que se creía. Que era ¿no? indispensable. Y Pablo Indispensable. está diciendo, yo quisiera que todo, pero no es así, no todos tienen la capacidad de aprender idioma. Yo esto lo entiendo claramente con mi esposa, ¿no? Yo más de una vez me he esforzado por aprender inglés, pero soy rudo con el inglés. No puedo, hermano. No tienes el don de lengua. Obviamente no tengo el don de lengua, pero mi esposa es mi complemento. Entonces, cuando viajamos, ella es la que se mata ahí hablando en inglés y yo me mato aquí cuando hablo en español. Entonces,
ella habla inglés, ella habla portugués y otro idioma que se me está olvidando ahorita. Habla 3 idiomas y a ella se le hace fácil entender esos idiomas. A veces viajamos una vez al año y no se olvida. Ella habla como nativa incluso a veces allá. Entonces, ¿cuál es el objetivo del don de lenguas? El don de lenguas sirve también para la predicación del Evangelio, pero dice la Biblia, el que sepa tenerlo e interpretarlo. Porque es que sale si yo hablo en lengua extraña, pero nadie me entiende, ni siquiera yo mismo entiendo, ni siquiera no puedo interpretar lo que estoy diciendo, entonces ese don de lenguas no sirve para nada. Por lo tanto, no es un don que se Sí, justifique. miren, yo sin Sin alusión, ánimo. sin ánimos de querer ofender a nadie, no voy a nombrar, pero sí tuve la oportunidad de poder asistir por cierta invitación, ¿no? Un matrimonio, qué sé yo, ¿no? De amigos familiares a una cierta iglesia de cierta denominación, no voy a decir cuál. Eh, y ahí ellos danzaban, ¿no? Daban vueltas y vueltas, y también ellos hablaban en lenguas según como ellos manifiestan, ¿no? Yo no puedo decir si sí o si no. Pero obviamente para mí, y no sé, y yo creería que incluso para ellos mismos dentro de su mismo grupo, No la, entendían. la persona, correcto, la persona que estaba ahí aparentemente hablando en lenguas, nadie le entendía, ¿no? Nadie le entendía, eran palabras. Yo sé que si de pronto yo de lo que estoy hablando, usted también ha sido testigo, creería yo que sí, pero ese es justamente lo que dice Pablo, ¿no? ¿De qué te sirve supuestamente hablar en lenguas si no hay alguien que te interprete y que pueda explicar lo que estás hablando? Porque el objetivo de todos y cada uno de los dones es justamente unir y servir al cuerpo de Cristo para la edificación del Amén. mismo, ¿no? Amén. Así es. Muy bien. Muy Seguimos. bien. 1 Corintios 14, 27, 28 dice, si alguien habla en lengua extraña, que sean dos o a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Mundo Si interpreta. no, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Correcto. Interesantísimo. El Exactamente. don de profecía, 1 Corintios 14, 3 leo. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 cosas. Tres cosas importantes con respecto. Edificación, O exhortación sea, no y tiene nada consolación. que ver. La profecía, mucho más allá de lo que estas cosas importantes que se puntualizaron aquí el texto bíblico, eh, no tiene tampoco que ver con el hecho de ver el futuro. O sea, no solamente No, eso, ¿no? no ¿Verdad? necesariamente eso, no solamente es eso. Claramente está diciendo 1 Corintios, Porque si edificación, hablamos de profeta, la ex- gente apunta a siempre, eso. siempre nos vamos con eso, ¿no? Pero no, no solo es eso, es edificación, exhortación y consolación. Muchas veces nosotros podemos estar ejerciendo el don de profecía cuando podemos consolar, cuando podemos exhortar, cuando podemos edificar, cuando alguien necesita una palabra de ánimo, una palabra de aliento, alguien que te diga a los hombros, vas a salir de esto, tú tienes un problema así, pero yo conozco el camino, vas a salir de esto. ¿Por qué? Porque a veces yo lo transité. Mira, el último año de mi vida fue súper difícil, complicado en la parte de salud. Y, y yo sí le puedo decir, si de repente alguien está pasando por una situación difícil, parecida a la que yo pasé, yo le puedo decir con total seguridad que Dios tiene poder para sacarte, que Dios puede ayudarte, que Dios puede levantarte y que Él lo va a hacer. En algún momento podemos salir de esas situaciones difíciles que nos pone la vida. Así es. Ya para ir cerrando, pues usted puede encontrar en Corintios, en parte de Romanos, no tengo los textos acá, en Efesios, listados con respecto a los dones espirituales, ¿no? ¿Cuáles son los suyos? ¿Cuál es la capacidad que usted tiene para poder ejercer y poder llevar el contexto del amor de Cristo a las personas? Porque recuerden que ese es el objetivo principal de haber recibido los dones, ¿no? La predicación del Evangelio. ¿Cuál es el suyo? Bueno, no sé, ahí cada uno puede Yo creo que entender, su hija entender tiene cuál. un tremendo don, por ejemplo. Ok, sí, porque ese es otro, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, de que de pronto le puedes servir cantar a mi hija, de lo que hablas de Leonela, si no tiene amor y no usa ese don para Por lo tanto, unirse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y con el propósito de por poder lo tanto, si ese don evangelizar, no ¿no? predica, si ese don no predica, entonces no tiene sentido. Ahora, ¿por qué no me dio a mí ese don Dios? Es que Dios que me conoce probablemente diga, este muchacho en vez de predicar a través del canto, se va a dedicar a otras cosas. Pero como conoce a Leonela, un corazón tierno, un corazón que ama a Dios, probablemente se lo dio y lo pule, y esa es otra cosa, ¿no? Lo pule,
lo trabaja. Yo creo Claro. que Dios te da el don, te da esa capacidad innata, natural, genética, pero tienes que pulirlo, ¿no? Posiblemente a usted y a mí Dios nos dio otros dones que también hay que pulirlos, también hay que trabajarlos, pero sobre todo estar enganchados al amor que es Dios y utilizarlos en el propósito que es la predicación del Evangelio. Sí. Recordemos que todos los dones dados por Dios son especiales, son importantes. Ninguno, por más que parezca como que no se hace nada, ninguno es más o menos que otros. Todos tienen el mismo objetivo, la misma puntualización de poder predicar a Cristo Jesús. ¿Cuál es su don? Que el Señor le pueda ayudar a descubrirlo para que de esta manera lo ponga al servicio de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por este estudio maravilloso, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en los corazones de cada uno de nosotros. Gracias por los dones que nos has dado, Señor. Gracias por los dones que están en la predicación del Evangelio. Bendiga a las personas que van a escuchar este tema. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.